Buenas tardes a todos y a todas. Junto precisamente el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, tenemos que tener en cuenta, tal y como hemos ido marcando en las diferentes clases, como exactamente igual en los simulacros que hemos hecho, además de la Ley de Incompatibilidades, dos decretos importantísimos: el Real Decreto 364 de 1995 y el Real Decreto 365 también de 1995. Expresamente aquí voy a explicar lo contenido en el artículo 4, que además voy a reunir lo que dice el artículo 3, el 5 y el 6 de este Real Decreto. Puse precisamente en uno de los simulacros una pregunta de este artículo 4 y así prefiero grabar una ficha de estudio para que lo podamos memorizar perfectamente y puede ser a la vez pregunta en nuestro examen oficial. Previamente, vamos a ver aquí que este decreto de 1995, decreto 364, que es al que me voy a estar refiriendo todo el rato, nos dice expresamente que aquí lo tenemos en el ingreso, ¿vale?, en cuerpos o escala de funcionarios, una serie de normas generales que vienen precisamente de sus artículos 3 a 6. Yo me voy a dedicar expresamente a explicar este artículo 4, que es el que considero pregunta de examen. Empezando precisamente por cuáles son los sistemas de ingreso. Bueno, pues en este caso tenemos que previamente tener en cuenta que los ingresos a cuerpos y escalas de los funcionarios ya sabemos que se tienen que realizar y marcamos y vamos memorizando mediante convocatoria pública. Convocatoria pública. Una vez que se realiza la convocatoria pública, nosotros echamos precisamente cuando se publican las bases y se abre precisamente el periodo de echar la inscripción y por lo tanto nos leemos las bases de esa convocatoria pública y ya sabemos perfectamente cómo se va a realizar nuestro examen, tiempo de duración del examen, partes en que se divide, etcétera. Pues en este caso todo se va a regir precisamente por lo que dice este decreto 364 junto con su normativa específica. Por esa razón, los ingresos a cuerpos y escalas de funcionarios se realizarán mediante convocatoria pública y se regirán por las bases de la convocatoria respectiva. Unas son las bases que regulan precisamente el cuerpo de administrativos del Estado, lo que denominamos el C1, y una base de convocatoria distinta, lo que regula el cuerpo C2 de auxiliar administrativo de la AG. A eso me estoy refiriendo. Una vez que tenemos absolutamente claro los ingresos a cuerpos y escalas, cómo se van a realizar, a continuación nos encontramos que es necesario venir a estudiar cuáles son esos sistemas de ingreso que vienen contemplados en este artículo 4, importantísimo. Aquí lo tenemos, el ingreso del personal funcionario, ¿vale? Funcionario se llevará a cabo a través de los sistemas de, no estamos hablando en este caso de empleado público. El decreto 364 precisamente aquí se está refiriendo a funcionario y van a ser tres. Primero, oposición; segundo, concurso, oposición; y tercero, concurso libres. ¿Vale? Tanto a la oposición como al concurso oposición como al concurso libre se puede presentar cualquier persona sin necesidad de que sea o no sea funcionario. No es un requisito. Oposición realizará un examen, que luego lo vamos a ver, la prueba lo suspenderá. Concurso oposición, méritos más oposición, por lo tanto examen, y concurso libre solamente méritos por los que tenga cada uno como méritos. Por lo tanto, oposición, concurso oposición y concurso libres. Respuesta correcta de examen. Una vez que ya hemos visto esos tres sistemas, pasamos a continuación a dejar absolutamente claro cuáles son los principios por los que deben garantizarse los procesos selectivos. Lo que yo siempre digo, índice de masa corporal, el IMC, pues vamos a verlo. Nos encontramos que en estos procedimientos se tiene que garantizar en todo caso los siguientes principios: igualdad, mérito y capacidad. Que yo lo índice de masa corporal, que sabéis que este truco siempre lo utilizo y no se os olvida más, en este caso, publicidad, porque así lo marca el artículo 4 de este decreto 364. Si me preguntan, de acuerdo con este decreto 364 en su artículo 4, cuáles son los principios en que se deben de regir estos procesos selectivos, no dudo: igualdad, mérito y capacidad, y en su caso también publicidad. Por favor, súper pregunta de examen. Continuamos. ¿Cuándo se tiene que dar cada uno de esos procesos selectivos?
Pues este artículo lo viene a dejar absolutamente claro. Regla general, sistema ordinario de ingreso, el de oposición. Por lo tanto, ya no podemos dudar. ¿De acuerdo con el decreto 364? ¿Cuál es el sistema ordinario de ingreso? No dudamos. Oposición. Ahora pasamos al siguiente. Salvo cuando por la naturaleza de las funciones a desempeñar sea más adecuada la utilización. Pues ya se tendrá que justificar cuando tiene que ser un concurso o oposición. Con carácter excepcional, ya lo dice, el concurso. Por lo tanto, ya no podemos tener duda. Oposición, regla general. Cuando la naturaleza de las funciones a desempeñar sea más adecuado utilizar concurso o oposición y con carácter excepcional, concurso. Por favor, diapositiva, pregunta de examen importantísima. Por último, definición de cada uno de los procesos selectivos, que ya los he definido al inicio, pero los tengo aquí porque también lo define expresamente este decreto 364. Aquí lo tenemos. Oposición. Consiste en la celebración de una o más pruebas para determinar la capacidad y la actitud de los aspirantes y fijar su orden de prelación, lo que denominamos un examen o varios exámenes. Concurso, ojo, solo concurso, comprobación y calificación de los méritos de los aspirantes, tiene el establecimiento del orden de prelación de los mismos. ¿Qué puede ser en este caso comprobación y calificación de méritos? Pues que en la propia base de convocatoria se especifique que si se tiene carrera universitaria se dan puntos, que si se han hecho determinados cursos se dan puntos. Tiempo trabajado en la administración, X puntos, también se puede calificar y ser mérito tiempo trabajado en la empresa privada, pero esto lo fijará, como he dicho anteriormente, esa convocatoria pública por las bases de la propia convocatoria respectiva. ¿Qué es concurso-oposición? Por la sucesiva celebración de los dos sistemas anteriores. Oposición más concurso, es decir, es necesario pasar ese examen de oposición y luego se valoran y se comprueban esos méritos de los aspirantes. Por favor, creo que queda bastante claro. Para finalizar, aquí es necesario tener en cuenta que los procedimientos de selección serán adecuados al conjunto de puestos de trabajo que pueden ser desempeñados, ¿vale? Por esa razón, los procedimientos de selección de cada una de las oposiciones son distintas. ¿Qué quiero decir? Ejemplo, en Policía Nacional, en este caso se exigen pruebas físicas, se exige una entrevista personal, pues eso determina precisamente el puesto, cosa que no se exige precisamente esas pruebas físicas para la Administración General del Estado, pero sí que coincide, por ejemplo, auxiliar administrativo del Estado con psicotécnicos que también lo tiene Policía Nacional, como ejemplo que estoy poniendo, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. También se permite la descentralización de las pruebas. ¿Qué significa? Que la totalidad o parte de las pruebas se practiquen en sitios distintos. Ejemplo, yo siempre pongo el mismo y queda absolutamente claro. Quien tenga algún amigo, un familiar que se haya presentado a Policía Nacional, sabe que las pruebas físicas se hacen precisamente en la academia en Ávila y los que viven en Madrid pues ya pasan a realizar el resto de pruebas desde psicotécnicos, toda la parte teórica, etcétera, como entrevista personal, se realiza precisamente en Madrid. Eso es descentralización, se puede descentralizar todo o parte de la prueba. Este sería el resumen del artículo 3, del 5 y del 6, junto con lo importante del artículo 4 de este decreto 364. Nos vemos en la siguiente pregunta de examen. Un abrazo para todos y para todas.